Hello guys, soy el teacher Abelino y hoy the simple present tense, full verbs en 10 minutos. Antes de conjugar cualquier verbo de acción, te sería útil tener en cuenta las siguientes cosas. Primero, identificar la persona y número del sujeto. Es decir, ¿quién habla? La primera persona, que en este caso sería yo, I. ¿A quién habla? Que en este caso serías tú, la segunda persona, you. ¿Y de quién se habla? Que podría ser he, she, and it. Bueno, mejor state. En el caso de que fuera plural, entonces la primera persona seríamos tú y yo, we. La segunda persona, tú y alguien más, you. Y la tercera persona, ni tú ni yo, they. Entonces tendríamos 6 personas, porque estas 3 equivalen a una sola, y 2 números, singular y plural. El segundo punto a considerar es identificar apropiadamente el pronombre. Cuando hacemos mención por primera vez de algo, usamos un sustantivo en lugar de un pronombre. Entonces es importante tener la capacidad de visualizar cuál es el pronombre que le corresponde para que se nos haga más fácil la conjugación. Por ejemplo, ¿cuál sería el pronombre para that car? Sería it. The computers, they. Melanie, she. Will's children, they. My favorite son, it. My cousin, he or she. Me explico. Imagínate el siguiente escenario donde tengas que elegir la conjugación correcta. My friend likes o like. People loves o love. ¿Qué opción elegirías en cada caso? Si elegiste likes and love, estás en lo correcto. El pronombre para my friend es he o she y el pronombre para people es they. Al principio de tu aprendizaje, este ejercicio te ayudará a conjugar los verbos correctamente, luego lo harás de manera automática. En esta lección aprenderás a cómo conjugar correctamente este tipo de verbo. El tercer punto, y es muy importante, es que el verbo to be y los demás verbos tienen estructuras diferentes y no se combinan en el presente simple. Veamos las siguientes oraciones. I am half the car. Are they eat now? He isn't do the homework. Do you is fine? Cada uno de estos ejemplos está perfectamente mal, porque está mezclando el verbo to be con los demás verbos para hacer enunciados positivos, preguntas o enunciados negativos. Ese es un error común de principiantes al que debes prestar atención. Crea una división mental entre ellos y evita este pecado. El inglés es un idioma SVO, es decir, primero se escribe el sujeto, luego el verbo y finalmente el objeto. Esto te servirá para hacer los enunciados positivos, negativos y preguntas. Veamos los enunciados positivos. Como dijimos, primero se escribe el sujeto, luego el verbo. Y aquí vamos a ver algo bastante interesante. Si tuvieras que conjugar este verbo en español, deberías aprenderte 6 palabras o al menos 6 terminaciones. Mientras que en inglés simplemente tienes que eliminar el to del verbo y agregar la misma palabra a todos los pronombres. Aquí lo importante es recordar que la tercera persona del singular, que ya aprendimos cuál es, se le debe agregar una S. Si el verbo terminara en cualquiera de estas terminaciones, debes agregar ES en lugar de solo S. Fíjate que consonante más Y, porque si fuera vocal más Y, simplemente se le agregaría una S. Entonces, la tercera persona del verbo kiss sería kisses. He, she, it, kisses.
crash, crashes, teach, teaches, fix, fixes, quiz, quizzes, do, does, study, studies. Fíjate en que la Y se convierte en una I latina antes de agregar la ES. Un verbo que es irregular y no sigue ninguna de estas reglas es el verbo have, cuya tercera persona es has. Volviendo a nuestro ejemplo anterior, nos faltaría simplemente el objeto, que podría ser: Cuidado, las siguientes imágenes contienen contenido perturbador si tienes hambre. arepa, gallo pinto, feijoada, coranto, tacos, sancocho, ceviche, bandeja paisa, asado criollo, mangú, pizza. Entonces nuestra regla para enunciado positivo sería sujeto, verbo, objeto, ya sea que tengamos pronombres o sustantivos como sujetos. A diferencia del verbo to be, que rotamos el verbo para pasar de un enunciado positivo a preguntas, con los verbos de acción agregamos en su lugar el auxiliar do o does, dependiendo el pronombre personal. Como auxiliar, el verbo to do no tiene ningún significado en español. Simplemente indica que estos enunciados ahora son preguntas. Cuando lo eliminamos de la oración, tenemos enunciados positivos. Si lo incluimos, entonces esos enunciados se vuelven preguntas. Fíjate que cuando pasamos de un enunciado positivo a una pregunta, incluimos el signo de interrogación y eliminamos la S del verbo porque ya la S está en el auxiliar. De esta manera tan sencilla pasamos de enunciados positivos a preguntas y viceversa. Para hacer enunciados negativos, entonces, ponemos el auxiliar después del sujeto y agregamos la palabra not. Es posible contraer el auxiliar con la negación. Do más not sería don't y does más not sería doesn't. Entonces tendríamos la siguiente estructura: sujeto, el verbo en negativo y el objeto. Veamos entonces cómo responder las preguntas cerradas o yes or no questions con el auxiliar. Si nuestra respuesta es positiva, decimos sí más el sujeto más el auxiliar do o does según corresponda. Si nuestra respuesta es negativa, decimos entonces no más el sujeto más el auxiliar don't o doesn't según corresponda. Tendríamos entonces las siguientes fórmulas: enunciados positivos, sujeto, verbo, objeto. You study English every day. Preguntas con el auxiliar delante, sujeto, verbo, objeto. Do you study English every day? Y los enunciados negativos, sujeto, auxiliar, not, verb y el objeto. You do not study English every day. Pudiendo obviamente contraer el auxiliar do con not. You don't study English every day. Recuerda no ponerte científico y seguir las fórmulas que hemos visto. El presente simple de los verbos de acción y estado se usa para expresar hechos o verdades generales. The earth revolves around the sun. Water freezes at 0 degrees. Se usa para expresar la idea de que una acción se repite o es habitual. He drinks a lot of water every day. It usually rains in London. Se usa para hablar sobre eventos programados en un futuro próximo. The class starts at 7 o'clock. The buses leave at noon. Se usa para hablar sobre situaciones permanentes. You live in a great city. Do you work for a nice company? Se usa para hablar sobre opiniones y estados de ánimo. I think you are a wonderful student. We don't agree with you. Y se usa para hablar sobre sentimientos. My teacher loves listening to music. Carlos Case, the new TV show. Hasta aquí esta lección. Recuerda ayudarnos dando like, compartiendo y suscribiéndote a nuestro canal. También recuerda visitar la descripción de este video para material de descarga, links a prácticas y más lecciones.